Imagina un lugar donde los árboles hablan en el viento, un mundo oculto bajo un manto de neblina, donde la vida se despliega en formas que no puedes ni imaginar. Un lugar tan vasto que ni el hombre ni la ciencia han logrado desvelar todos sus secretos. Este es el Amazonas, un paraíso salvaje y al mismo tiempo una bomba de tiempo para el futuro de nuestro planeta. Pero, ¿sabías que este increíble lugar está al borde del colapso? Un ecosistema tan vital para la vida en la Tierra, que si desapareciera, el mundo cambiaría para siempre. Hoy te llevaremos en un viaje a las entrañas del Amazonas, donde la vida y la muerte se juegan a diario, y tú descubrirás la verdad detrás de este legendario lugar. En el Amazonas la selva respira, y esa respiración está llena de vida. Con una biodiversidad única en el planeta, este ecosistema alberga a una de cada 10 especies conocidas por la humanidad. Más de 430 especies de mamíferos, como el imponente jaguar, el curioso perezoso de 3 dedos o el majestuoso delfín rosado. Más de 1.300 tipos de aves, como el águila arpía, con sus garras del tamaño de una mano humana, o los vibrantes guacamayos escarlata. 3.000 especies de peces, 400 de anfibios, y eso sin contar los insectos. Se estima que aquí viven más de 2.500 millones de especies diferentes. Cada rincón del Amazonas puede esconder una especie que la ciencia aún no ha catalogado. Se descubren nuevas plantas y animales casi cada semana. El Amazonas es un zoológico natural en constante evolución, pero no todo es colorido ni pacífico. En el Amazonas, la belleza se mezcla con el peligro. Algunos de los animales más letales del mundo se ocultan bajo sus sombras. La rana dardo dorada, tan pequeña como mortal, produce un veneno capaz de matar a 10 personas. La anaconda, la serpiente más pesada del mundo, puede superar los 7 metros de longitud y acechar bajo el agua en total silencio. La anguila eléctrica, que vive en los ríos oscuros, puede generar descargas de hasta 600 voltios para cazar o defenderse. Las pirañas, con mandíbulas afiladas y un sentido infalible para detectar sangre, son uno de los depredadores más temidos. En las copas de los árboles, insectos como la hormiga bala, famosa por causar el dolor más intenso del reino animal, marcan su territorio. Incluso los mosquitos aquí pueden ser letales. El mosquito Anófeles, transmisor de la malaria, sigue siendo uno de los asesinos invisibles más eficaces del planeta. El Amazonas no es solo un hogar para la vida, es una máquina perfecta de biodiversidad, un mundo vivo, misterioso y peligroso. Y mientras más aprendemos sobre sus criaturas, más entendemos que su pérdida sería también la nuestra. Los árboles del Amazonas no son solo altos, son monumentos vivientes, testigos de milenios, pilares de un ecosistema que sostiene la vida en el planeta. Algunos, como el ceibo, pueden alcanzar los 70 metros de altura, elevándose por encima del dosel como torres naturales. Sus raíces, anchas y retorcidas, parecen haber sido esculpidas por el tiempo. Otros, como el árbol de caucho, han sido protagonistas silenciosos de episodios históricos que cambiaron el rumbo del mundo. Durante el auge del caucho en el siglo XIX, el Amazonas se convirtió en el epicentro de una fiebre económica sin precedentes. Este árbol, cuya savia se transforma en elástico natural, atrajo imperios, fortunas y conflictos. Hoy en día, aún forma parte del sustento de muchas comunidades locales. Pero no es solo una cuestión de historia. La selva amazónica alberga más de 16.000 especies de árboles distintos y alrededor de 390.000 especies de plantas. Cada una con un propósito, una función, una historia propia. Muchas de estas plantas tienen propiedades medicinales que apenas estamos comenzando a entender.
Se calcula que una cuarta parte de los medicamentos modernos proviene directa o indirectamente de plantas tropicales, y muchas de esas plantas crecen en el Amazonas. Frutas como el azaí, el guaraná o la camu camu, que hoy se promocionan como superalimentos en todo el mundo, han sido consumidas por las comunidades indígenas desde tiempos ancestrales. Plantas que estimulan, que curan, que nutren, y otras que pueden matar. Porque la selva también guarda secretos venenosos, lianas que contienen potentes alucinógenos, hongos que paralizan, resinas que queman. El suelo amazónico, aunque parezca fértil, en realidad es pobre en nutrientes. Es la vegetación misma la que recicla constantemente la vida, creando una capa superficial rica, viva, en la que las plantas crecen en un equilibrio perfecto. Las raíces entrelazadas, las hojas caídas, la humedad constante, todo forma parte de un sistema interdependiente. Estos gigantes verdes también son esenciales para el clima. Absorben dióxido de carbono, liberan oxígeno y mantienen la humedad de la atmósfera. Cuando llueve en el Amazonas, no solo es agua que cae del cielo, es agua que fue liberada por los propios árboles en un ciclo continuo de respiración natural. Un solo árbol puede liberar cientos de litros de vapor al día, y aunque a simple vista parezcan inmutables, los árboles de esta selva están en constante comunicación. A través de redes subterráneas de hongos microscópicos, intercambian nutrientes, alertas y señales químicas. Es una inteligencia vegetal que apenas estamos empezando a comprender. Perder un árbol en el Amazonas no es solo perder una planta, es perder una historia, una función vital, una pieza insustituible del rompecabezas que mantiene al planeta respirando. El Amazonas no es solo naturaleza salvaje, también es hogar. Más de 400 pueblos indígenas habitan esta inmensa selva, muchos de ellos desde tiempos anteriores a cualquier civilización moderna. Para ellos, la selva no es un recurso, es un ser vivo, una madre, una guía, una fuente de todo lo necesario para vivir. Habitan este territorio con respeto, conocimiento y una conexión que el mundo exterior apenas puede comprender. Algunas de estas comunidades viven en completo aislamiento. Nunca han tenido contacto con el mundo exterior, y lo han elegido así. Otras mantienen una relación limitada con la sociedad moderna, pero conservan intactas sus lenguas, costumbres y formas de vida. Se estima que más de 300 lenguas indígenas se hablan en la cuenca amazónica, muchas de las cuales están en peligro de desaparecer. Cada comunidad tiene su propia forma de entender la selva. Conocen los ciclos de lluvia, los comportamientos de los animales, las propiedades de las plantas. Saben qué corteza cura una fiebre, qué fruto alimenta mejor en época seca, qué canto anuncia una tormenta. Su medicina tradicional transmitida de generación en generación es tan precisa como cualquier ciencia, basada en siglos de observación y experiencia directa. Su forma de vida es sostenible por naturaleza. Pescan con técnicas que no agotan los ríos, cazan solo lo necesario. Cultivan sin destruir el bosque. Construyen sus viviendas con materiales naturales, respetando el entorno. Elaboran artesanías con tintes vegetales, fibras, semillas y madera caída. Nada se desperdicia. Todo se aprovecha de forma equilibrada. Este ecosistema está al borde del colapso. Cada día, más de 20.000 hectáreas de selva son destruidas por la tala ilegal, la expansión de la agricultura y la minería. Miles de especies animales y vegetales desaparecen cada año, muchas de ellas sin que siquiera hayamos tenido la oportunidad de conocerlas. Los ríos, las arterias de la selva, también sufren. La contaminación causada por los productos químicos utilizados en la agricultura y la minería está matando el agua que da vida a millones.
Las aguas del Amazonas, que antes eran claras y puras, ahora están cubiertas por un manto de basura y desechos tóxicos. Los peces, que forman la base de la dieta de muchas comunidades, están muriendo, y con ellos la fuente de vida de quienes dependen de ellos. Y lo peor es que la destrucción del Amazonas no es solo un problema local. Al perder esta vasta selva, estamos alterando el equilibrio climático global. El Amazonas es responsable de la absorción de una gran cantidad de dióxido de carbono, pero a medida que se destruye, esa capacidad se pierde, acelerando el cambio climático y sus efectos devastadores. El Amazonas es un ecosistema único, hogar de miles de especies y esencial para el equilibrio del planeta. Regula el clima, produce oxígeno y ofrece recursos vitales. Sin embargo, enfrenta amenazas graves como la deforestación y la contaminación, que ponen en peligro su futuro y el de todos nosotros. Es un lugar lleno de maravillas, pero también necesita nuestra protección. Si te ha interesado el Amazonas, no te pierdas nuestros próximos vídeos sobre lugares increíbles. Suscríbete y sigue explorando con nosotros.